decir hoy, en esta época de COVID, el tema de la muerte, el que está como a la orden del día, como que hoy pareciera que nos ponemos contentos porque no hubieron 11.200, 5.300 muertos. Parece como que el muerto vale en la cantidad y no en la entidad. Un solo muerto ya es un muerto, ya es todo, son todos los muertos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves en Pedro y cómo lo ves en vos el tema este de la muerte? Mm, sí, para mí ha sido un tema también por las circunstancias del COVID, ¿no? En el cual le he dado mucha vuelta y he leído mucho de Pedro al respecto y la verdad que me ha seducido. Te voy a compartir al respecto un par de poemas que el primero es uno que también a mí bueno, en realidad me han sacudido casi todos los poemas que leí, ¿no? Pero bueno, algunos más que otros. Hay un poema que nos invita a pensar desde dónde hablamos cuando hablamos del dolor, del sufrimiento y en este caso de la muerte. Para los que no recuerdan, hay una frase que en la teología se hizo muy famosa desde la mitad del siglo pasado, que es, ¿se puede hacer teología después de Auschwitz? ¿No? Del holocausto. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sí. ¿Podemos seguir hablando de Dios después de esta barbaridad donde Dios parece estar ausente? Dios no hizo nada. Y murieron un montón de judíos en campos de concentración. ¿Se puede seguir hablando de Dios? Esa fue la pregunta que instalaron teólogos europeos el siglo pasado. Y a partir de ahí, Pedro escribió este pequeño poema muy significativo, que se titula Dentro de Auschwitz. Y dice así: ¿cómo hablar de Dios después de Auschwitz? Os preguntáis vosotros, ahí al otro lado del mar, en la abundancia. ¿Cómo hablar de Dios dentro de Auschwitz? Se preguntan aquí los compañeros, cargados de razón, de llanto y sangre, metidos en la muerte diaria de millones. Es interesantísimo, digo, este poema, porque siempre que hablamos de un problema, del sufrimiento, de la muerte, ¿desde dónde hablamos? ¿Desde dónde hablamos? Desde el escritorio tranquilo, que a mí no me tocó, que yo no lo veo, y hago una reflexión intelectual, o como que yo estoy sufriendo, muriendo, o no me tocó por ahí a mí el COVID, pero sí estoy luchando al lado de los que tienen COVID. Por lo tanto, una primera, creo, interpelación que nos ofrece Pedro para toda su situación de sufrimiento y de muerte es esta: preguntarnos desde dónde hablamos, de dónde estamos hablando. Después, una segunda cuestión que tiene que ver para quienes somos creyentes, preguntarnos, ¿y Dios qué tiene que ver con todo esto? Y Dios dónde está, ¿no? Yo escribí durante este año varios textos al respecto porque me puso los pelos de punta. No hace falta que se me pongan demasiado, digo, los pelos de punta a mí porque tengo sangre irlandesa y hay cosas que me hacen brotar, pero cuando más de un, teólogo y eclesiástico al principio de la pandemia empezó a decir barbaridades, blasfemias, herejías, como que Dios había mandado el COVID porque esto, porque lo otro, porque lo otro, sí, sí, pero mucho, por los pecados de Sí, sodomía, de esto, bueno, barbaridad, terrible, terrible. Sin llegar a eso, uno se pregunta, ¿y Dios dónde está en todo esto? Que es una pregunta que plantea también con una crudeza terrible, don Pedro, en un soneto titulado ¿Por qué me has abandonado?, que es una de las palabras que los evangelistas ponen en boca de Jesús en la cruz, y dice así: los muertos piden paz inútilmente, somos hijos y padres de la guerra. Piden en vano credencial de gente los muchos condenados de la tierra. Moloch yergue su altar y su pantalla sojuzgando, Señor, el mundo entero. Calla de miedo la verdad y calla degollado el amor como un cordero. Y tú no dices nada, no te enteras, no, pides más cruz aún, más sangre esperas. No sabes imponerte, amor frustrado.
¿qué más le exiges a la pobre fe? Dios mío y nuestro y de Jesús, ¿por qué una vez más nos has abandonado? Bellísimo. El poeta se hace cargo acá retóricamente de la pregunta que surge de todo hombre que cree en algún Dios en medio del dolor. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó? Y me encanta a mí esta de nuevo insolente demanda que el poeta le larga al cielo. ¿No sabes imponerte, amor frustrado? ¿No sos capaz de hacer nada? ¿Por qué no te impones? Y digo yo, esto daría para una hora de hablar, pero déjame compartir esta idea. Digo que es una pregunta retórica porque evidentemente Pedro sabe que Dios no sabe imponerse. Acá se juega mucho nuestra imagen de Dios, porque la imagen que solemos tener los que creemos en algún Dios es de un Dios intervencionista, que en medio del dolor haga algo, en este caso te baje de la cruz, te haga desaparecer el COVID, por un golpe de magia intervenga en la historia y te desclave, haga desaparecer el virus. Y la respuesta sería no, Dios no sabe imponerse. Porque nuestro Dios, el Dios revelado en Jesucristo, no es un Dios que se impone violando las leyes de la naturaleza o de la historia. Es un Dios que propone, que seduce, que invita y que respeta en su autonomía a la creación. El virus COVID forma parte de un mundo en evolución. Haya venido o no de un laboratorio o de la sopa de murciélago, sea lo que sea, son causas intrínsecas en las que Dios no tiene nada que ver. Y la manera de actuar de Dios no es interviniendo en la historia, bajando a sus hijos de la cruz. Por lo tanto, digo, la pregunta que muchos formulamos hoy, ¿no sabes imponerte, amor frustrado? Que la pone Pedro. Pedro dice, en realidad Dios no sabe imponerse. No sabe o no puede o no quiere. Esto digo, como siempre, la cuestión del mal, del sufrimiento, nos invita a plantearnos una y otra vez quién es Dios para mí, quién es Dios en el quien yo creo. Y permíteme una palabra sobre el tema de la muerte, que es bellísimo. También ha escrito mucho Pedro de esto. Déjame compartirte un poema nada más, un soneto. Y antes de adelantarte esto, que para mí es la clave de la sabiduría también de cómo la vivió Francisco de Asís. Aceptar, introyectar, hacer carne, que la muerte forma parte de la vida. Que la muerte forma parte de la vida y que morimos cuando empezamos a nacer. Ya ahí empieza la muerte, hasta que llega el instante definitivo. En este soneto titulado Ella vendrá, fíjate cómo la describe en tensión de odio y amor a la hermana muerte. Ya la acogí en las sombras muchas veces y la temí rondándome callada. No era el vino nupcial, eran sus heces, era el miedo al amor más que la amada. Pero sé que vendrá. Confío en ella, amada fiel de todos y maldita. No hay modo de escapar a su querella. Sin hora y sin lugar, ella es la cita. Vendrá, saldrá de mí. La llevo dentro desde que soy y voy hacia su encuentro con todo el peso de mis años vivos. Pero vendrá para pasar de largo y en la centella de su beso amargo vendremos Dios y yo definitivos. Bellísimo. Permitime recuperar algunas cosas. Este sentimiento de la muerte que la ronda. Más de una vez habla de esto, de la danza. Él ronda la muerte y la muerte lo ronda a él. Que está presente y él, claro, evidentemente, porque aparte fue amenazado de muerte muchas veces. La tocó, Sí, la claro. tocó casi con las manos. La tocó con las manos. Estaba ahí. No hay modo de escapar. Dice, va a venir y de algún modo va a salir de mí. Es genial esto. Vendrá, saldrá de mí, porque la llevamos dentro, convivimos con la muerte, con la hermana muerte. Y la mejor manera de exorcizar
de exorcizar la angustia que nos produce la muerte, es aceptar que la llevamos dentro de nosotros y lo que no es secundario para un creyente es el saber, el saber en fe que la resurrección de Jesús y también la nuestra implican la no definitividad de la muerte. Es decir, Pedro dice, pero vendrá para pasar de largo. Es decir, la muerte no es lo último. La muerte no es lo último. Mirá, yo no tengo ni idea, Víctor. Mi mamá y mi papá, por ejemplo, murieron. Yo no sé cómo será, no sé cómo es el cielo. Yo sé que de alguna manera me reencontraré algún día en el amor ya sin dolor, sin fisuras. Creo que algo de eso será el cielo, la eternidad. Pero sé que la muerte no es lo definitivo, que de alguna manera, mi papá, mi mamá, todos los seres queridos que he perdido en la vida, no han terminado comidos por los gusanos. El cuerpo sí, es eso, que no es, hoy es nada, es polvo, es ceniza, es tierra. Pero de una manera que tampoco sé imaginar, porque no sabemos, porque nadie volvió para contarlo, con un cuerpo, diríamos, glorificado, me reencontraré. Por eso tengo esta certeza de corazón, ¿no? Y que me da mucha fe, y que quien no la tiene es un drama cuando ves que la muerte es lo definitivo. Pedro dice, vendrá, pero para pasar de largo. ¿Recordás aquella frase maravillosa de Teilhard de Chardin que decía, la vida es tiempo entre dos eternidades, ¿no? O el hombre es tiempo entre dos eternidades. Fíjate qué distinto a lo que decía Sartre, que el hombre es una nada entre dos chispas, la nada que fue y la nada que será. Una angustia entre dos nadas, la nada que fue y la nada que será. Esto, Lo bueno, que pero perdón, digo que es una convicción de fe que la tenés, que es una fe razonable, no digo que fe irracional, pero es una fe razonable que quien no la tiene, bueno, tenés que lidiar con esto, con que la vida probablemente sea un sinsentido. Al principio de esta charla hablamos del tema del hombre, ¿no? Y yo, tangencialmente, ambos tocamos el tema de la fecundidad. Te pregunto a vos, a Michael, en tu vida de fraile, ¿dónde radica la fecundidad? Eh, ¿Dónde radica la fecundidad? Te digo y te voy a leer uno de los poemas de él que es sobre el celibato y tenía otro que si lo encuentro también es espectacular porque responde, acá está, mirá, te respondo desde mí y después te respondo desde Pedro. Para mí, hoy te digo, la fecundidad para mí es engendrar vida. Y hoy para mí, engendrar vida es engendrar esperanza en el mundo, sobre todo de los creyentes, ayudándolos a creer de otra manera. Me parece horrible la frase, pero para que me entiendan, tengo muchos hijos espirituales. Me parece espantosa la frase, pero para que me entiendan, mi fecundidad es esto. Yo sé que generé y engendré mucha vida. Con estas charlas, con lo que escribí, generé vida. Vida cristiana, si querés, pero vida. A ver, ¿por qué? Porque Dios es lo mejor o lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es lo mejor o lo peor. Y de esto ¿Me se hace podrías cargo la desarrollar esa religión. frase? ¿Me podrías No, desarrollar esa frase? porque evidentemente digo, Dios es lo mejor, es lo peor, porque Dios puede ser el espacio de libertad cuando lo vivís, cuando lo vivís, digo, como aquel que te posibilita ser lo que sos, que no te juzga, que te sostiene, que está antes, que está después. Eh, a mí me encanta esta frase de Pablo en los Hechos, hablando de Dios, en Él nos movemos, existimos y somos. Cuando yo pienso a Dios como el gran útero de misericordia, que no me juzga, hoy me importa muy poco lo que, a ver, no digo que lo tengo para nada, que me resbala lo que dicen los demás, pero voy a esto, de última, cuando yo pienso, mi última verdad no me la dice el espejo, no me la dice internet, no me la dicen los frailes, no me lo dice la iglesia, no me la dice la sociedad. Mi última verdad, tengo que volver a esto, me la dice Dios. Y yo entonces después con el perdón de la expresión, no hay menores, pero me cago en todos los demás. O sea, te da una libertad, cierta imagen de Dios, el Dios que libera.
pero no es el Dios que muchas veces hemos predicado los cristianos, sino un Dios del miedo, con las patologías, esto por cuestiones de poder, ¿no? Quedaría para otra charla. Un Dios que mete miedo, que te controla, que te sojuzga, que te castiga entonces, es lo peor que te puede pasar en la vida. Y lo mejor en ese caso es dejar de creer. Hay una viñeta genial de José Luis Cortés, otro gran formador mío a través de las imágenes, que dice, si creer en Dios no te hace feliz, deja de creer en Dios, porque a Él le importa más tu felicidad que tu fe. Es genial. Dios quiere que seamos felices, no que seamos creyentes. Si descubrimos que la vida de fe es un camino de felicidad, perfecto. Y si no, buscarlo en otra parte, en otra religión, en otra ideología, en lo que fuera. Estamos llamados a ser felices, no cristianos. Nosotros hemos descubierto que este camino nos puede hacer. Entonces digo, respondiendo, porque si no me voy largando, para mí el tema de la fecundidad pasa por ahí. Yo me siento que he engendrado mucha vida de libertad. Y Pedro también lo hizo. Te comparto, si me permitís, estos dos poemas geniales. A ver, primero voy por este, voy a pasar la vida, me encanta. Voy a pasar la vida más o menos inútil, más o menos poeta. No habré tenido un hijo. No habré sido magnate, ni gerente de lucros, ni albañil o mecánico. Habré plantado unos cuantos árboles y habré escrito unos libros, muchas cartas, como hojas al viento. Procura que la gracia y la ternura llenen de vino nuevo tu ánfora de barro. Dios mide a su manera la eficacia. Ama a todos los hijos de los hombres. Di tus palabras como las semillas, que mueren pero brotan. Haz de tu corazón célibe, solo, un ambulante hogar desatrancado, una lona de circo bullanguero. Deja las digitales de tus pies peregrinos como besos en llama solidaria sobre la carne de la madre tierra. Posa tus ojos tibios ya de ocaso como lumbres de aceite acurrucadas en la vigilia universal del tiempo. Bellísimo. Me toca mucho esto cuando dice, bueno, voy a pasar la vida más o menos inútil, no habré tenido un hijo. Bueno, yo creo que Pedro tuvo muchos hijos y yo me reconozco hijo de Pedro. Por supuesto, no en el sentido carnal, pero sí que me ha engendrado porque me ha dado vida. Y engendrar es dar vida. Entonces, digo, para mí ha tenido muchos hijos. Y en el otro poema que decías vos, que se titula Célibe, también muy fuerte, me encanta por lo que dice y por lo que se pregunta. Dice así: no habré hecho el amor, no habré tenido la gloria humana de engendrar. Mi nombre no dará nombre a nadie, no habré sido en la acepción cabal del mundo un hombre. De soledad en soledad migrando, sin más hogar que el viento y el servicio, tu hoy voraz habrá sido mi cuando, mi navegante paz, tu precipicio. Te habré amado a ti, amor, amado, haciendo el buen amor de otros mil modos, buscándote en la noche y el pecado, sintiéndote en el grito y en la herida, reconociéndote amable en todos, dándote nombre en mi pequeña vida. Es genial, ¿no? El soneto porque primero empieza afirmando, bueno, yo no engendro, no doy vida, no voy a tener hijos. Y después se termina preguntando, que es una pregunta por supuesto retórica, bueno, pero no te Retórica. habré amado, no habré hecho el amor de otras partes, de otras maneras, en otros lugares, no habré dado nombre a mi pequeña vida, y por supuesto que sí, Pedro ha engendrado muchísima vida, ¿no? Digo, este es el desafío del célibe, retomando lo que preguntabas al principio, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la iglesia está llena de curas y monjas frustradas, amargadas, donde viven el celibato como una frustración, ¿no? Porque no engendran nada, solo bronca Ujú. y amargura. ¿Qué opinás de, mira, tocaste el tema del celibato, ¿no? Creo que es la pregunta que hoy está también muy en boga, más allá del COVID, el tema del celibato en la iglesia. ¿Qué opinás del celibato de sacerdotes y etcétera? Fundamentalmente sacerdotes. Te digo dos cosas.
La verdad que es un tema que no me interesa demasiado. Te respondo, pienso que el celibato para los sacerdocios tranquilamente podría ser opcional, pero no es un tema que me parece importante, o sea, darle la importancia que se le da, porque a ver, si el Papa dijo o no dijo en Amazonia, no me importa por esto. Primero es un tema muy intraeclesial y es una invitación a que la Iglesia siga siendo muy autorreferencial. Y después esconde otra cosa para mí peligrosa, que es darle más importancia al sacerdocio que la que tiene. Porque ligado esto está para que otros laicos puedan ser sacerdotes, o también relacionado, que la mujer pueda ser sacerdote. Y para mí el punto para discutir es otro. ¿Hasta qué punto y en qué sentido el sacerdocio es importante en la iglesia? O sea, el gran tema para mí, para pensar acá, es que vivimos todavía en una iglesia demasiado jerarcológica y Ujú. sacramentalizada. Si yo pongo en el centro los sacramentos, necesito quien los administre, un cura, sea varón o mujer. Entonces, para mí el tema del celibato, digo, lleva a otros temas que sí me interesan. El celibato, la verdad que me interesa poco. Creo que tendría que ser opcional, pero me interesa poco. Me interesa poco. Y me interesa poco el tema también del tema de la mujer sacerdote, porque termina siendo una cuestión de poder. Que, a ver, estoy totalmente de acuerdo que la mujer no tiene el rol en la iglesia que tiene el varón, sí, pero que es una cuestión Sí, de sí, sí. poder, que la mujer tenga el mismo poder que el varón. Volvemos a lo mismo. O sea, hay otras reformas eclesiológicas mucho más importantes para hacer. Y que este Papa está haciendo algo, instalando temas Eh, al menos. Instalando temas, ¿no? Y ahí no quiero ocuparte mucho tiempo, pero ahí te pregunto, ¿con qué iglesia soñás vos? ¿Y cuál era la iglesia con la que soñaba profundamente Pedro, más allá de las formas? A ver, te lo digo en sencillo, aunque suene elemental, la iglesia jesuánica, la iglesia de Jesús de Nazaret, la iglesia de Jesús de Nazaret. A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de iglesia en general, enseguida lo que estamos pensando es el tema institución. La iglesia en primer lugar es el grupo, la comunidad de los que creemos que Dios es Abba, por decirlo en sencillo, es eso. Y que creemos que en la humanidad tiene que haber lugar para todos. Digo, no pienso directamente en el tema de la jerarquía, en la institución. Desde ese punto de vista, la iglesia con la que sueño yo, que fue con la que soñó Pedro, es una iglesia jesuánica, o si querés de otra manera, una iglesia reinocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia que se preocupe por instaurar, por actualizar, por instaurar el reino. Eso, una iglesia que no sea autorreferencial, que deje de mirarse a sí misma, a sus problemas, a sus cuestiones de poder, y creo que esto fue lo que soñó Pedro en la Pedro, iglesia. Déjame leerte por lo menos un pedazo de este poema muy fuerte por que se lo favor. dedicó, como vos sabrás, a Juan Pablo II. Está dedicado a Juan Pablo II, pero bueno, podría ser dedicado, por supuesto, a cualquier papa y a cualquiera de nosotros. Deja la curia Pedro, pero bueno, pero Pedro podría ser yo y podría ser vos, ¿no? Cada uno Sí, sí. con lo que le toca. Deja la curia, Pedro, desmantela el sinedrio y la muralla, ordena que se cambien todas las filacterias impecables por palabras de vida, temblorosas. Vamos al huerto de las bananeras, revestidos de noche, a todo riesgo, que allí el maestro suda la sangre de los pobres. La túnica inconsútil es esta humilde carne destrozada, el llanto de los niños sin respuesta, la memoria bordada de los muertos anónimos. Legión de mercenarios acosan la frontera de la aurora naciente y el César los bendice desde su prepotencia. En la pulcra jofaina Pilatos se abluciona, legalista y cobarde. El pueblo es solo un resto de esperanza. No lo dejemos solo entre guardias y príncipes. Es hora de sudar con... Es hora de sudar. Perdón, Sí.
Perdón, Se colgó la... tuvimos un pequeño, Michael, Ahí Michael, volvimos. tuvimos un, Sí, ahí volvimos. Es ok. hora de sudar, Es hora es hora de, de sudar. es hora de sudar con su agonía, es hora de beber el cáliz de los pobres y erguir la cruz desnuda de certezas y quebrantar la losa, ley y sello del sepulcro romano y amanecer de Pascua. Diles, dinos a todos que siguen en vigencia indeclinable la gruta de Belén, las bienaventuranzas y el juicio del amor dado en comida. No nos conturbes más. Como lo amas, ámanos, simplemente de igual a igual, hermano. Danos con tus sonrisas, con tus lágrimas nuevas, el pez de la alegría, el pan de la palabra, las rosas del rescoldo, la claridad del horizonte, el mar de Galilea ecuménicamente abierto al mundo. Bueno, creo que leída, perdón, muy rápida, esta es un poco a la iglesia que Pedro soñaba y por eso se lo dice a Pedro, se anima él como hermano en el episcopado y como creyente simplemente a interpelarlo, a ver, cambiar las estructuras, la curia, todo lo que está intentando hacer un poco el Papa Francisco ahora. Vamos a otro lugar, a ver, la cosa pasa por otro lugar, al huerto de las bananeras, donde el pueblo suda sangre, bla, bla, bla. Digo, creo que esto es un poco, me parece a mí, la iglesia que Pedro soñó. En una palabra, una iglesia jesuánica, lo cual es decir, una iglesia reinocéntrica. Y lo otro, jesuánica y abierta al espíritu. Al espíritu. No solo hay que mirar a Jesús de Nazaret, sino el espíritu que sigue actuando en la iglesia, si nosotros lo dejamos, con la misma fuerza con que actuó en Jesús de Nazaret y que intenta hacer hoy nuevas las cosas y que intenta hablar a través de las bocas de los que hoy seguimos caminando, el espíritu que sigue impulsando hacia adelante, hacia el futuro. Yo quiero seguir charlando con vos, no quiero ocupar tanto tu tiempo, pero te pido dos puntos de reflexión. El primero, ¿cuánto de responsabilidad tenemos los laicos en esa figura de poder o en ese endiosamiento de determinado clericalismo que nos lleva a endiosar a los ministros? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? ¿Cuánta A responsabilidad tienen los ver, ministros? compartida, tienen muchas. A ver, es verdad, porque es verdad que hay muchos laicos más clericales que los mismos curas. Es un gran problema, Sí, pero yo igual exonero más rápidamente a los laicos porque esto es un círculo vicioso. Creo que los laicos son tan clericalistas en general porque los curas han hecho que los laicos sean así, porque le han metido en la cabeza a los laicos de que dependen del cura, de que el cura te diga sí o no, de que el cura te da a Jesús o te lo saca, te da el perdón o te lo quita o te lo niega, te da lugar o no te da lugar, te permite participar en un grupo o te saca y no te permite entrar porque sos así o asá. Entonces digo, es circular, pero la responsabilidad, me parece que la responsabilidad última es de los ministerios, de los ministros, de la iglesia jerárquica y de otro lugar, de la teología y la catequesis también. Pero después, hoy es verdad que hay laicos que son repelentes, son insoportables, insoportablemente jerárquicos. Entonces, yo con esa gente digo, bueno, ok, hacé tu vida, tranquilo, pero digo, entonces es una responsabilidad compartida donde creo que es primero el huevo o la gallina. Bueno, creo que el primer problema vino de la iglesia cuando estuvo muy dividida la iglesia docente y la iglesia discente. Es decir, una era la iglesia que enseñaba, la docente, los curas, los teólogos, bla, 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 y otra era la iglesia discente, la iglesia que escuchaba, que aprendía y decía sí, no, bueno. Si decía que no, se iba afuera, y si decía que sí, se quedaba. Ese es el gran problema, y toda la iglesia es docente y discente, en la diversidad de los ministerios y los carismas. El problema es que los ministerios están reducidos al ministerio jerárquico y sacerdotal. Yo soy ministro de la iglesia y no soy cura. Mi ministerio, y ministerio significa servicio, mi ministerio es la teología. Yo soy ministro de la iglesia y contribuyo a construir y a deconstruir la iglesia
a través de estos medios. Michael, ¿cuánto de esto se puede decir solamente si se fragua en el silencio de la contemplación, ¿no? Yo creo que podemos intentar decirlo igual, porque yo no soy un contemplativo sin duda como lo fue Pedro, y mi palabra no nacen de la hondura mística como nació lo de Pedro. Sin embargo, yo me animo a decirlo, a repetirlo, y cuando lo digo me lo digo para mí, me interpelo a mí, me descubro en outside a mí mismo. Pero bueno, si no, digo, si todo lo midiéramos de lo que somos, desde dónde nacen nuestras palabras, desde lo que podemos, no podemos, hicimos, no hicimos, quizás no podemos decir nada, ¿no? Como no podemos pronunciar las palabras del Evangelio. Yo creo que esto, a ver, diría, es una invitación evidentemente a buscar la hondura que buscó Pedro, a buscar la experiencia de Dios que tuvo Pedro, pero en el mientras tanto, creo que todavía podemos, o debemos, mejor dicho, animarnos a decir lo que él dijo. Aun cuando nos sobrepase enormemente, aun cuando nos desnude, aun cuando nos interpele, aun cuando muestre nuestra contradicción, que es lo que me sucede a mí, ¿no? Yo creo que hay que animarse igual, aunque no bebamos del mismo pozo, con la misma cantidad y la misma frescura que vivió Pedro. Yo creo que hay que animarse igual. Michael, será la paz armada, compañeros, ese mensaje, ese soneto de mensaje a los muchachos que quieren, que aspiran, como pone él, a ser célibes. Aviso previo a unos muchachos que aspiran a ser célibes. Será una paz armada, compañeros, será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos en las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os besará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero. Perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como armada, será el amor armado a cuerpo entero. Sí, es un soneto bellísimo, pero bueno, que quizás va más dirigido a quienes quieren hacer de su vida una opción por el celibato. Por eso yo quiero terminar con otro poema que es una invitación a seguir luchando, a esperar contra toda esperanza, a no creer nunca que es tarde, a ver que podemos. Una invitación a la utopía en este brevísimo y bellísimo poema que se titula Nuestra hora. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Y de eso se trata, de insistir. En mi vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, en la vida de nuestra Argentina, en nuestro tiempo. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Fray Michael Moore, gracias por este tiempo, gracias por vos. Bueno, fue un gusto, Víctor, gracias también a vos por la invitación. Esta larga charla, más creo que de lo que pensábamos, gracias a todos los que nos acompañaron y fue un gusto y nos seguiremos reencontrando por estos medios. Un abrazo grande para vos y para todos nuestros oyentes y videntes. Gracias, que Dios te bendiga, sé feliz. Gracias, igualmente, abrazo. Gracias a todos.